Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Harold Pérez, soy su docente de la lectiva virtual Excel. Continuando con el curso, hoy vamos a ver la fórmula SI. Espero hayan podido adelantar muchos de los talleres que ya se han dejado. Les recuerdo que para la entrega tenemos que, pues para terminar el curso tenemos que tener los 5 talleres terminados y la guía de Excel completa o la copia de la guía de Excel completa, la que ustedes tienen en sus archivos. Es importante que para el cargue de los archivos lo hagan en formato zip, un solo documento. Compriman los dos archivos y lo carguen a la plataforma en un solo documento. Les recuerdo que no recibo trabajos por correo electrónico, sino solo por la plataforma. Es la única evidencia que podemos dejar nosotros de la calificación que tenemos. Continuando entonces, espero que ustedes abran su archivo base y vamos a ir a las funciones sí. Entonces ya vimos pruebas lógicas, ahora vamos a ver las funciones sí. Entonces, la función sí es una función lógica que nos permite evaluar una condición para determinar si es falso o verdadero. Entonces, nosotros podemos convertir casi todas las funciones en falso y verdadero. Si la función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base a los resultados obtenidos o a su prueba lógica. La sintaxis, como la vemos acá, es sí, abro paréntesis, igual sí, abro paréntesis, la prueba lógica. Entonces nosotros ya vimos pruebas lógicas que se pueden responder con falso o verdadero. El valor si verdadero, o sea que si la prueba lógica se cumple, el resultado va a ser el valor si verdadero. De lo contrario, el valor sí es falso. Entonces vamos a recordar, antes de continuar, los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Menor que, mayor que, igual, menor o igual, mayor o igual, o diferente que se hace con el menor y el mayor que. Las pruebas lógicas pueden ser una función de Excel que regrese como un resultado de verdadero o falso. Un ejemplo es la función es par o es impar, es número, es texto, es blanco. Se pueden integrar a las funciones sí. Entonces de aquí en adelante vamos a empezar a anidar las funciones. El valor si verdadero es el valor que devolverá en el caso de que la prueba lógica sea verdadero. El valor si falso es el valor que devolverá en el caso de que la prueba lógica no sea verdadera. Entonces vamos con el ejemplo 1. Tenemos unos estudiantes y tienen una serie de notas, ¿sí? Entonces, en la nota del estudiante es superior o igual a 3, muestra un mensaje que pasó o aprobó, de lo contrario, reprobó. Entonces, esto nos puede ayudar, por ejemplo, para determinar cuántas personas tienen más de cierta edad, menos de cierta edad, cumplen con los argumentos de esta función. Vamos a hacerlo. Igual, si abro paréntesis, la prueba lógica entonces va a ser si su nota, que será de 35, es mayor o igual a 3, esa es mi prueba lógica. El resultado va a ser verdadero en este caso porque la nota es de 3,8, entonces es mayor o igual a 3, punto y coma para separar el valor, entonces le coloco el valor si verdadero. ¿Qué pasa si es verdadero? Aprobó. Acuérdense que el texto en las funciones tiene que ir entre comillas. De lo contrario, Excel no reconoce esta información como texto. Entonces, vamos a abrir comillas y le coloco la palabra aprobó. Aprobado, perdón. Aprobado. Cierro comillas y cambio el criterio con punto y coma. Valor si falso, de lo contrario, entonces si no pasó, si la nota no es mayor o igual a 3, entonces quiere decir que es inferior a 3. Entonces, ¿qué pasa cuando es inferior a 3? Reprobado. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Mi función me quedó completa. También lo puedo hacer con insertar función. Acuerden que yo les dije que cuando no manejábamos una función, entonces teníamos que ir a insertar función. Vamos a utilizar la función sí. Hice la prueba lógica, entonces volvemos a hacer la prueba lógica. Selecciono la celda que es la nota, mayor o igual a 3, perdón,
perdón, a 3. Entonces aquí no tengo que colocarle los separadores de punto y coma porque automáticamente Excel lo hace. También otra ayuda que tiene el insertar funciones, que le coloco aquí la palabra aprobado, ¿sí? Porque el valor sí verdadero va a ser aprobado, y él automáticamente me coloca las comillas, como ven acá, y reprobado. Al cambiar el argumento, automáticamente me coloca las comillas. Esa es la ventaja del ayudante. Adicional a eso, que el ayudante me dice, comprueba si cumple una condición y devuelve un valor si lo evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. O sea, él me da las ayudas de cada uno de los criterios y me dice la función que hace. Adicional a eso, me dice que la prueba lógica es cualquier valor o expresión que se pueda expresar como verdadero o como falso. Entonces me dice acá otra vez en el ayudante, el valor si verdadero es el valor que devolverá la prueba lógica si el resultado es verdadero. Si se omite, devolverá verdadero. O sea, si lo dejo en blanco, él me coloca verdadero. Si lo dejo en blanco en el valor si falso, él me colocará falso. Entonces le doy a aceptar y las dos formas son exactamente igual. Miren acá en nuestra barra de fórmulas nos dice que es exactamente igual la fórmula. Miren, la estoy pasando y no cambia absolutamente nada. Arrastro la función, como no fijé valores, entonces reviso que me haya quedado bien. 1,4 es menor a 3, sí, entonces el estudiante por ende reprobó. Con 3 cerraditos pasa al estudiante, o sea, queda aprobado, por eso le colocamos mayor o igual a 3. Continuando con el ejemplo 2. Si la venta fuera menor de 500.000, aplique un descuento del 3% sobre la venta, de lo contrario, del 2% sobre la misma. Entonces, aquí en descuento está el ejercicio, pero yo lo voy a hacer acá al lado para que ustedes lo puedan ver. Y digo, igual si, abro paréntesis, entonces las ventas, selecciono las ventas, son menores o iguales, no les dije solo menor, perdón. Si son menores de 500.000, entonces no incluyen 500.000. Entonces, lo que sea menor a 500.000, selecciono 500.000. Entonces, valor si verdadero. Punto y coma, el valor si verdadero. Entonces, un descuento del 3%. ¿El descuento a qué se lo voy a aplicar? Sobre las ventas. Entonces, selecciono ventas por el 3%. Que esto es lo mismo que decir 0.03. ¿Sí? 3% o 0.03 es exactamente igual. De lo contrario, aplique el 2% de descuento. Entonces van a ser las ventas por el 2%. Y cierro paréntesis. Le doy Enter y arrastro mi función. Volvámoslo a hacer. Ahora lo voy a hacer con insertar función. Entonces, usada recientemente la función sí. La prueba lógica va a ser las ventas menores a 500.000. El valor si verdadero van a ser las ventas por el 3%. El valor si falso van a ser las ventas por el 2%. ¿Por qué? Entonces, vamos a leer otra vez la pregunta. Si la venta fue menor a 500.000, aplique un descuento del 3%. ¿Sí? Acá está el 3%. De lo contrario, aplique el descuento del 2%. O sea, si no fueron menores a 500.000, quiere decir que fueron superiores a 500.000 o iguales a 500.000. Entonces le vamos a aplicar el descuento del 2%. Para cualquiera de las dos operaciones, que son la misma operación pero de formas diferentes, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Comparamos las funciones. Aquí lo único que nos cambió en la fórmula, como ven en la parte de la barra de fórmulas, es que yo le coloqué en un lado 0.3%. Y en el otro 3%. 0.3, perdón, y 3%, que es exactamente lo mismo. Arrastro la función y me debe dar igual. Cambio el formato, ¿sí? A formato número, a formato contabilidad, depende de lo que requeramos, y el resultado debe ser exactamente igual. Listo, ejercicio de práctica. Entonces vamos al ejercicio de práctica. Con este les voy a ayudar porque por ahí recibí un par de correos que estaban un poco con muchas dudas acerca de la función sí. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de práctica.
Si el empleado gana menos de 800.000 pesos, se le darán 50.000. Entonces utilizamos la función sí. Entonces, sí que si el salario gana, entonces menos de 800.000 pesos, entonces le daremos un subsidio de 50.000. De 50.000, perfecto. De lo contrario, no tiene derecho a subsidio. El subsidio es solo en este caso para las personas que ganan menos de 800.000 pesos. Listo, este señor gana 900.000 pesos, por ende, 994.000, por ende no tiene derecho a subsidio. Arrastro mi fórmula. Entonces me dice, solo estas dos personas tienen derecho al subsidio de 50.000 pesos, que será el señor Jorge Sosa y la señora Laura Sáenz. ¿Qué pasa si alguno de estos entonces le cambia el salario? Entonces aquí que se ganara 700.000 pesos. Automáticamente la función me debe traer que el señor tiene derecho a su subsidio. Dejémoslo como estaba la base. ¿Lo puedo hacer por insertar función? Sí, también lo voy a hacer por insertar función. Entonces le voy a dar acá, insertar función, la función sí, y lo volvemos a realizar. Prueba lógica, entonces, el salario menor a 800.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si gana menos de 800.000 pesos? Le damos 50.000. De lo contrario, no le damos dinero. Y es exactamente lo mismo, lo puedo arrastrar y no me debe cambiar la fórmula para absolutamente nada. Continuamos con el siguiente ejercicio. Si un empleado gana más de 900.000 pesos, se le descuentan el 6% de su salario, de lo contrario, el 3% del mismo. Entonces le van a hacer un descuento al salario, no sé, digamos que es un ahorro que tiene el señor. Entonces, ellos están ahorrando entre el 6 y el 3%. Los que ganan más de 900.000 pesos ahorran el 6% de su salario y los que ganan menos ahorran el 3%. Listo, entonces vamos a hacerlo con la función sí. Abro paréntesis, entonces salario mayor a 900.000 pesos. ¿Qué pasa cuando son mayores a 900.000 pesos? Entonces se le va a descontar el 6% de su salario. Entonces le doy salario por el 6%. De lo contrario, el señor gana menos de 900.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descontar de su salario el 3%. Entonces, el señor se le van a hacer un descuento del 6%. Vamos a comprobar la operación si está bien. Entonces le doy igual. Los que ganan más de 900 descuentan el 6%. Entonces, el salario por el 6% me da exactamente el mismo valor. ¿Cuáles ganan menos de 900.000 pesos? Este señor gana menos de 900.000 pesos. Entonces le voy a dar el salario por el 3%. ¿Sí? 22.000 pesos. Arrastro mi función acá y compruebo que me hayan quedado exactamente igual. ¿Qué pasó acá? Hay un error en esta fórmula. Tengo que revisar otra vez la fórmula. Voy a darle a insertar función y digo, me faltó el signo por, miren acá, por el 3%. Qué pena, corrijo y arrastro otra vez. Reviso y miro que la función me quedó exactamente pues como debe estar. Me quedó bien. Los que ganan menos de 900.000 pesos se les va a descontar el 3% y los que ganan más de 900.000 se les va a descontar el 6%. Es importante que revisemos las funciones porque se nos pueden pasar errores como ese. El profesor se le olvidó colocar el signo de multiplicación. Continuamos. 2 segundos, que esto se puso lento, se bloqueó. Entonces, vamos a continuar. Clasificación del salario. Si el empleado gana más de 1.000.000 de pesos, escriba alto, de lo contrario bajo. Entonces, 1.000.000 de pesos dirán que es un salario alto para esta empresa. Vamos a decir que todos los operarios
o todas las personas que trabajan en ellos se ganan el mínimo. Entonces voy a decir que los que ganan más del mínimo, más de 1.000.000 de pesos en este caso, es un salario alto. De lo contrario, va a ser un salario bajo. Podríamos hacerlo con cualquier clasificación, sí, pero el ejercicio nos dice que es 1.000.000 de pesos. Entonces, clasificación del salario, vamos a hacerlo con igual sí. La prueba lógica es salario mayor, más de 1.000.000, no incluye el millón, por eso no le coloco el igual. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces vamos a escribir la palabra alto entre comillas, alto. De lo contrario, abro comillas, bajo, bajo, cierro comillas y cierro el paréntesis, terminé mi función. ¿Sí? Arrastro la función, los que ganan más de 1.000.000 están con salario alto y los que ganan menos de 1.000.000 están con salario bajo. ¿Sí? Según esta función. Lo podemos hacer también por insertar función. Insertar función, ¿sí? Prueba lógica va a ser salario, selecciono el salario, mayor que 1.000.000. Entonces le colocaré alto y bajo. ¿Sí? Automáticamente me coloca las comillas y le doy aceptar. Es exactamente la misma función. Mire. Momento de arrastrar, me cambia. Listo, entonces continuamos con el último ejercicio. Zona de trabajo. Si el empleado tiene 40 años o menos, su zona de trabajo es rural, de lo contrario es urbana. Entonces, si el señor trabaja más de 40 años, si el empleado tiene más de 40 años, perdón, si el empleado tiene 40 años o menos, su zona de trabajo es rural. Entonces, los que tienen menos de 40 años van a tener zona rural. Entonces, doy la función sí, edad menor a 40, 40 años o menos, incluye el 40, menor o igual a 40, entonces va a ser zona de trabajo rural. Entonces aquí entre comillas le coloco rural, de lo contrario, entonces tiene más de 40, entonces va a ser urbana. Cierro el paréntesis y le doy enter. ¿Puedo arrastrarlo? Sí. Automáticamente me diligencia los que tienen menos de 40 años están en zona rural y los que tienen más de 40 están en zona urbana. Bien, ¿por qué? De pronto son políticas de esta empresa. Entonces, continuando con el ejercicio de práctica, si no entendieron, vuelvan a revisar el video, vuelvan a intentar realizarlo. Lo importante es que practiquen en sus casas. Si no practicamos, no vamos a aprender. Entonces, ejemplo número 3. Entonces, voy al ejemplo número 3. Si el clima está nublado, colocar, llevar sombrilla. De lo contrario, dejar el espacio en blanco. Entonces, vamos a hacerlo acá con un texto, ya no con números, sino con un texto. Igual si, abro paréntesis, la prueba lógica, ¿cuál es? Entonces, si el clima, selecciono clima, es igual, entre comillas, porque voy a ingresar un texto, nublado. Importante, si esto tiene espacios, nublado, espacios, yo lo coloco igual, o si no, la fórmula no me va a salir. Ahorita reviso eso. Entonces, si es igual a nublado, entonces, valor si verdadero. ¿Qué pasa cuando es igual a nublado? Entonces, el señor debe, entre comillas, llevar sombrilla. Cierro comillas. De lo contrario, dejar en blanco. ¿Cómo dejo la celda en blanco? Entonces le doy dos comillas, ¿sí? Seguidas, sin espacio, sin nada, dos comillas. Entonces es un espacio en blanco. Cierro paréntesis. Entonces, en este caso el señor debe llevar sombrilla. Arrastro la fórmula. Los espacios, cuando está soleado, no debe llevar sombrilla. De resto, nublado debe llevar sombrilla. Listo, continuemos. Ejemplo número 4. Si la celda valor es un número, escriba sí. De lo contrario, escriba no. 1, aunque está escrito en texto, no es un número. ¿Sí? No es un número. Los números son cuando están digitados en el teclado numérico, no en el teclado alfabético. ¿Sí? En este caso están digitados con el teclado alfabético.
Entonces, no es un número. Entonces, tengo que anidar funciones. ¿Cómo anido funciones? Igual si, abro paréntesis, entonces hay una función que me dice, es número, ¿verdad? Entonces, es número, miren acá, y él me dice, selecciona el valor. ¿Esto es número? Cierro paréntesis, para cambiar de función, importante, cerrar paréntesis. De lo contrario, entonces, perdón, el valor sí verdadero. ¿Cuál es el valor sí verdadero? El valor sí verdadero, entonces, si es un número, entonces colocar sí. Entre comillas voy a escribir sí. De lo contrario, voy a escribir no. ¿Sí? Aquí veo como un error en la fórmula. Cierro paréntesis y le doy enter. Arrastro función. Sí y no. En este caso, el primer ejercicio está bien del ejemplo. Los demás solo colocaron es número. Seguramente no arrastré la función. En este caso, miren, la primera función está bien. Se arrastra y nos queda exactamente igual. Esto es un número, esto es un número, esto es un número, esto es un número. Entonces ustedes tienen que hacer el ejercicio de práctica 2. Un momento que otra vez el computador se bloqueó. Vamos a continuar con el ejercicio de práctica 2. Dice, bonificación asistente. Si el empleado tiene cargo asistente, se le dará una bonificación del 10% de su salario. De lo contrario, no se le dará. Solo a los asistentes en esta empresa les dan bonificación. Tienen derecho a bonificación. Los demás no tienen derecho a bonificación. Entonces vamos a utilizar la función igual. Si cargo es igual, entre comillas, asistente, ¿sí? Cierro comillas. ¿Qué pasa si es asistente? Entonces va a ser el salario, miren que ya estoy mezclando más celdas, por el 10%. De lo contrario, va a ser 0 porque no va a tener bonificación. No se le va a dar bonificación. A este señor le van a dar una bonificación, muy miro, de plata, van a ser 99.400 pesos, que corresponde al 10% y solo a los asistentes. ¿Cómo más lo puedo hacer? Entonces voy a borrar acá. Y lo puedo hacer de la siguiente forma. Igual, si, abro paréntesis, asistente, igual a asistente, ¿sí? Yo tengo que fijar este asistente porque este es mi valor de referencia. Entonces, ¿cómo fijo valores? Con F4. Miren que en la parte de arriba quedó con el signo pesos, tanto en la columna como en la fila. ¿Sí? Entonces, si asistente es igual a asistente, entonces el salario por el 10%, de lo contrario, punto y coma, 0. Cierro paréntesis y le doy enter. 99.400 pesos y otra vez solo a los asistentes. Importante haber fijado valores. Cualquiera de las dos formas, si queremos digitarlo o fijar valores, está perfecto. Listo. Donantes, si el empleado tiene RH diferente a O positivo, oigan bien, diferente, escriba su nombre. De lo contrario, deje en blanco la Z. Entonces, vamos a decir, igual si, entonces, si el RH es diferente, ¿cómo es diferente? Menor que y mayor que a O positivo, puedo hacerlo así fijando valores o escribir entre comillas O positivo. O positivo, cierro comillas, punto y coma. Si es diferente, ¿qué pasa? Escriba el nombre. Entonces, ¿dónde está el nombre? Selecciono la celda del nombre. De lo contrario, deje en blanco. ¿Cómo dejo en blanco? Dos comillas. Cierro paréntesis. Lo dejo en blanco. Y el señor Juan tiene RH diferente a O positivo. El señor Zapata, Pedro Zapata también. La señora María Martínez también. La señora Lucía Zambrano tiene RH positivo, entonces no podrá ser donante para un grupo de personas o un grupo de empleados que necesitan RH diferente a O positivo. Listo, continuamos. Si el empleado tiene edad par,
escriba grupo par. De lo contrario, escriba grupo impar. Entonces vamos a anidar acá una función. Si, abro paréntesis, es par. Sí, hay una función que se llama es par. Es punto par, perdón. Es punto par. Mirenla acá. Sí, entonces selecciono edad. Si la edad es par, entonces coloque grupo par, entre comillas, punto y coma. De lo contrario, entonces, si no es par, entonces va a ser impar, ¿cierto? Entonces vamos a colocar grupo impar. Grupo impar. Cierro comillas. Y cierro paréntesis. Grupo impar, arrastro fórmulas y compruebo que esté bien mi fórmula. 49 es impar, 36 es grupo par, 38 es grupo par y así voy revisando aleatoriamente, no me pongo a revisar una a una de las fórmulas, garantizando que esté bien, una muestra significativa para determinar que la fórmula está bien. Miro aleatoriamente, entonces grupo impar, estas tres son impares, esta es par, entonces estamos con la fórmula adecuada. Vamos al ejemplo número 5, el último ejemplo. Entonces el ejemplo nos dice, si la persona es mayor de edad, escriba su nombre y apellido en la misma celda. De lo contrario, deje la celda vacía. Entonces vamos a hacerlo aquí al ladito. Entonces, aquí tienen que anidar funciones. Pueden hacerlo con la función concatenar, ¿sí? O pueden hacerlo con el símbolo I, que es Shift 6. Entonces, si la persona es mayor de edad, vamos a empezar. Si esta persona es mayor de edad, la mayoría de edad, entonces es mayor a o igual a 18 años, aquí en Colombia, en otros países la mayoría de edad es diferente, pero aquí en Colombia, entonces vamos a hacer que es 18. Entonces, escriba su nombre, entonces va a ser el nombre y su apellido. Miren acá la unión que estoy haciendo, nombre y apellido. Parte de arriba la unión. De lo contrario, ¿sí? De lo contrario, deje la celda vacía, dos comillas, cierro paréntesis y le doy Enter. Ojo, nos quedó acá Alberto Vaquero, entonces yo tendré que colocarle allí unas comillas con un espacio y otra vez anidarlo. Le doy Enter para que nos quede el señor Alberto Vaquero adecuadamente. Miren las dos fórmulas. Exactamente iguales deben estar. Arrastro y miro, las personas que son menores de edad, que son 14 y 15 años, están con sus celdas vacías. Entonces quiero saber cuántos empleados son mayores de edad. O caso contrario, quiero saber cuántos empleados son menores de edad. Entonces le colocaré menor a 18 años. Solo cambio este pedacito de la fórmula y digo, quiero saber cuántos empleados son menores de edad. Y digo, la señora Norma Cárdenas y la señora Cecilia Correa son menores de edad. ¿Sí? Quiero saber cuáles son mayores de edad, entonces cambio otra vez la fórmula. Espero la fórmula sí les haya quedado clara, esos son los ejemplos que tenemos acá. Espero que realicen el taller de forma adecuada, concienzuda, para que practiquen y aprendan a utilizar las funciones lógicas y anidar funciones con las funciones lógicas. Creo que no es más por el día de hoy, que estén muy bien, que pasen un feliz fin de semana, un feliz día y que repasen algo. Hasta luego, muchachos. Hasta una próxima sesión.